Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: comprender la matanza de la escuela de Santa María de Iquique y los mecanismos represivos que desplegó el Estado chileno. Pero antes, un repaso de lo que fue la clase pasada, que llevó por título La huelga de la carne de 1905. ¿Qué aprendimos en aquel momento? Que la huelga de la carne consistió en una serie de protestas que se realizaron en Chile durante octubre del año 1905 debido al alza de los impuestos a la carne argentina. Conocimos de esta forma que un domingo 22 de octubre de 1905 la ciudad de Santiago viviría uno de los momentos de mayor violencia registrado en la capital: el llamado a manifestarse contra el impuesto a las carnes provenientes de Argentina, que hacía imposible el consumo de esta entre los más pobres, provocó una ola de manifestaciones que es tristemente conocida como la Semana Roja. Hasta aquí el repaso de lo que fue la clase pasada. Es el momento de concentrarnos en la clase del día de hoy, que lleva por título La matanza de la escuela de Santa María de Iquique de 1907. Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero y el sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de las actividades mineras del salitre, en tiempos de profunda decadencia institucional en Chile. Dicha matanza provocó el aquietamiento del movimiento durante cerca de 10 años, ante la violencia ejercida por agentes del Estado. Esta huelga y su trágico consecuencia fue el fin de un ciclo de huelga iniciado en el año 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la huelga de Valparaíso de 1903 y la huelga de la carne de Santiago de 1905. Bueno, geográficamente toda la zona del salitre en Chile está constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre. Los yacimientos se encontraban en la mitad de la pampa, es decir, la planicie existente entre el Océano Pacífico y los faldeos de la cordillera de los Andes. Según el censo del 28 de noviembre de 1907, Tarapacá tenía 110.000 habitantes. En esta provincia, en la de Antofagasta, trabajaban cerca de 40.000 operarios, de los cuales cerca de 13.000 provenían principalmente de Bolivia y Perú. La vida en las minas era muy dura. Las empresas ejercían un duro control sobre la vida y obra dentro de los yacimientos, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los trabajadores ante las arbitrariedades cometidas por los dueños, ya que en este control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La concentración de poderes era inmensa en aquel periodo, eh, porque aparte de que los empresarios eran los dueños de las viviendas obreras, el empresario además contaba con un sistema eh, que controlaba de la siguiente manera. En primer lugar, tenía su propia policía, controlaban también el comercio a través de las llamadas pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en la oficina. Es así como se estableció un sistema exclusivo de pago que se realizaba a través de un sistema de fichas, las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de la propiedad del empresario. Y esto no dudaba, ¿cierto? También el retraso de los pagos podían pasar mucho tiempo, 2 o 3 meses. Estas eran las condiciones en las que estaban viviendo los obreros. A principios del siglo XX, la cuestión social en la región de Tarapacá empezó
a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas salitreras, que en distintas peticiones reclamaban al gobierno de Santiago atención y mejoras en sus condiciones de vida laborales, las cuales eran deplorables. Pese a esto, los gobiernos eran reacios a intervenir en las negociaciones entre el empleador y el trabajador, y tendían a considerar a los movimientos solamente que eran a mayor escala. ¿Ya? Estamos hablando de los gobiernos parlamentarios. Recuerden de que en el Congreso las leyes sociales dormían. Además, tengamos presente de que los parlamentarios tenían intereses también creados acá en las oficinas salitreras. Ellos también les afectaba el bolsillo y ellos eran empresarios también. Por lo tanto, por supuesto que estas leyes sociales iban a seguir descansando en ese lugar, mientras no afectaran directamente a las altas esferas de poder. El 10 de diciembre de 1907 una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió también a las oficinas de Alto San Antonio. Bueno, esto trajo que se reuniera una numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio que llegó hasta el puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, también de Perú, Bolivia y Argentina. A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Las demandas publicadas por los pampinos eran las siguientes. La primera, aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita dinero, eh, cada oficina representada y suscrita por su gerente respectivo reciba de la otra oficina y de ella misma a la par pagando una multa de $50.000, siempre que se niegue a recibir las fichas a la par. Bueno, ¿qué quiere señalar esto de fundamentalmente los obreros estaban solicitando que se suspenda, que deje de existir el sistema de pago que se realizaba, ¿cierto?, en fichas. Lo que ellos necesitaban, ¿cierto?, era que se emitiera dinero. Bien, entonces esa era una de las primeras solicitudes. También exigían, por otro punto, la libertad de comercio en la oficina de forma amplia y absoluta. Claro, ¿por qué? Porque el empresario eh, eh, básicamente lo que hacía era que dentro de la oficina estaban las viviendas de los obreros, se encontraban los lugares de esparcimiento, cine, comercio, negocio, entretención. Por lo tanto, además de que funcionaba eso a través de un sistema de fichas, eh, de verdad esto inquietaba al obrero, no veía la posibilidad de proyectarse de ninguna manera, ni menos juntar dinero. Por lo tanto, ellos solicitaban de que hubiera libertad comercial y ellos pudieran, ¿cierto?, salir del lugar más que nada para poder comprar en otras partes, ¿ya? Otro, otra de las solicitudes era solicitaban un cierre general con rejas de fierro en las oficinas, ¿ya? Otra también solicitud era que en cada oficina existiera una balanza o una pesa, ¿ya?, afuera, ¿cierto?, de las pulperías y tiendas para confrontar los pesos y para confirmar de que el peso era real y la medida también que se le entregaba de algún producto. Bien, también solicitaban la indemnización a los obreros que se accidentaran eh, a consecuencia, ¿cierto?, de no haber cumplido, eh, perdón, no accidentaran, sino que también los obreros solicitan una indemnización siempre y cuando, todas las veces que no se cumplan con cada una de estas obligaciones o peticiones. Por otra parte, también solicitaban conceder eh, eh, una escuela, ¿cierto?, escuelas nocturnas para los obreros de forma gratuita. Bueno,
Bueno, estos acuerdos, una vez que aceptados, se reducirá a una escritura pública, será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros. El 16 de diciembre, miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando la demanda de los salitreros a la autoridad provincial con el fin de obtener su intervención. A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se reunían y unían también a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10.000 y 12.000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, esta gran masa de trabajadores se reunió en la plaza de Manuel Montt y en la escuela Domingo Santa María, pidiéndole al gobierno que actuara como mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras, sobre todo de ingleses, para solucionar sus demandas. Bueno, por su parte los patrones se negaban a negociar mientras los obreros no reanudaran sus actividades. Las órdenes de ciertos oficiales desde Santiago determinaban que los huelguistas debían abandonar la Plaza Manuel Montt y la escuela de Santa María de Iquique y se trasladaran al hipódromo para luego regresar en tren a la salitrera y reanudar la faena. Los pampinos o los trabajadores se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores sus peticiones serían ignoradas. El 21 de diciembre de 1907 se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela de Santa María y sus alrededores y se trasladaran nuevamente al hipódromo. Los obreros volvieron a negarse a ir y temiendo ser encañonados también por los barcos que apuntaban siempre el camino que debían recorrer hacia dicho lugar, puesto de que el Estado de Chile solicitó a las Fuerzas Armadas para que pudieran desarmar esta huelga. Fue así como el general Roberto Silva Renard tenía la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 horas a los dirigentes del comité de trabajadores que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese a las amenazas reiteradas, solo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza. A la hora señalada por el general Roberto Silva Renard, este ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela de Santa María, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego mediante ametralladoras. En aquel momento las fuerzas del ejército entraron a la escuela y acribillaron a los trabajadores y a sus familias, niños, mujeres y hombres sin discriminar. Los sobrevivientes con posterioridad fueron escoltados con sables hasta el hipódromo y desde ahí a la pampa. El número de víctimas que dejó la matanza eh, es discutible. En primera instancia, el informe oficial del general Renard hablaba de un primer momento de 140 muertos para posteriormente ascender a 195. Ese es el número que otorga este oficial, que fue testigo de la matanza. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto que se ha dado en cifras ha sido de 3.600 personas, aunque es considerado también algo especulativo. La cifra más aceptable es de cerca de 2.200 personas. Pese a lo anterior, sea cual fuera el número, nadie duda de la singular magnitud de esta matanza. Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no entregar detalladamente certificados de defunción incluso de los fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba muerte por herida de bala, enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Solo en 1940 se exhumaron los restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio de servicio médico legal de dicha ciudad. Estamos ya pronto al cierre de la clase, pero antes de dar por finalizada la sesión del día de hoy, vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos. Hoy día es el turno de hablar acerca de la matanza de la escuela de Santa María de Iquique
de 1907. Ahora sabemos que esta matanza fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Conocimos de esta forma que esta es una tragedia que acontece en la época del auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios. La huelga fue provocada por las míseras condiciones de trabajo y la explotación de los obreros. Y como hemos dicho, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno del presidente Montt. Bueno, jóvenes, ustedes ahora están en condiciones de poder responder las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué fue la masacre de la escuela de Santa María de Iquique? ¿Cuándo ocurrió? 2. ¿Cuáles fueron las peticiones de los obreros del salitre? Bueno, también les tengo que recordar que hay un par de preguntas también preparadas para el módulo de la enseñanza de la ciudadanía. La primera pregunta dice: ¿cree usted que es necesario el uso de las Fuerzas Armadas para disolver una huelga? Sí, no, ¿por qué? Y 2. Señale dos semejanzas y dos diferencias entre una huelga eh, de las no más AFP y una huelga estudiantil. Buen trabajo. Estamos ya llegando al cierre de la clase. Yo me despido y nos vemos en la próxima sesión. Chao, cuídense.